En el capítulo 19 del libro de Génesis, del versículo 1 al versículo 38, está la historia de la destrucción de 4 ciudades. Habrían de ser 5, pero por alguna situación de misericordia, una de esas 5 se salvó. Es la ciudad de Zoar, que tenía el nombre de Bela. Y bueno, pues estas ciudades con cabecera de Sodoma, que eran más grandes que la otra, Sodoma y Gomorra, porque son las que más se mencionan, pero en la realidad fueron otras ciudades también que fueron destruidas por fuego, intenso fuego que cayó en ese entonces. Pues en los versículos anteriores, capítulos anteriores al 19, ahí está la narración de que los ángeles visitan a Abraham y platican con él, y después de haber platicado algunas situaciones de su vida, les indican qué es lo que van a suceder, que ellos están yendo a Sodoma y Gomorra porque tienen instrucciones de parte de Dios de que esas ciudades habrían de ser destruidas. Entonces Abraham, ahí está su intercesión de él acerca de estos pueblos, y la intercesión de él tiene lógica, porque ahí vivía su sobrino que se había separado, su sobrino Lot, que por situaciones de abundancia de ovejas y problemas de pastores, eh, pues Abraham y Lot se separaron, y Lot se dirigió hacia esos lugares fértiles. En ese tiempo Sodoma y Gomorra era una llanura y muy fértil, y ahí se dirigió y radicó en Sodoma. Su residencia estuvo en Sodoma. Y el ángel le dice a Abraham pues que habría de destruirlo, y entonces cuando él oye eso empieza a decirle: bueno, pues ¿será que si hubiesen 50 justos Dios destruiría la ciudad? Y los ángeles le dijeron: pues no, Dios tiene misericordia, por 50 justos es capaz de detener su ira. Y luego pues meditó y dijo que si había 40, que si habían 30, que si habían 20 y que si habían 10, y hasta 10 llegó la oferta: si hay 10 justos. Bueno, pues Sodoma y Gomorra no pasaron la prueba, porque solamente estaba Lot, sus 2 hijas, su esposa y sus 2 probables yernos, que después pues solamente su esposa y sus 2 hijas salen, con él son 4, y los ángeles llegan ahí con con instrucciones de sacarlo inmediatamente, porque estaba ya determinado la destrucción y habrían que salir. Entonces, casi apresuradamente, no sin antes decirles que pasaron cosas más, ellos sacan a Lot, a su esposa, a sus 2 hijas, fuera de la ciudad, y les dicen que se apresuren, porque al amanecer habría de ser destruida la ciudad. En el versículo 17 del capítulo 19 y 26, en el 17 el ángel le dice: no miren hacia atrás, no miren hacia atrás. Y ya cuando estaban casi para llegar a Zoar, porque ahí donde el Lot le dice: Señor, pues yo necesito que sea más cerca, entonces la ciudad de Zoar, que tenía el nombre de Bela, pues Dios la salva. Esa ciudad que estaba ya determinada para ser destruida juntamente con Sodoma y Gomorra, por amor a Lot, que pidió que hacia allá se dirigiera, no fue destruida. Pero antes de llegar a Zoar, su esposa
desobedeció la orden del ángel que le había dicho: no mires hacia atrás. Y pues él cuando les dice eso, no le dice qué le va a suceder. Pero pues no sé si fue curiosidad de la esposa de Lot, o fue una ferviente necesidad que no sabemos qué había en la mente de la esposa de Lot. No sabemos si ella compartía los mismos deseos de pecado que los sodomitas. Pudiera ser. O tal vez fue la simple curiosidad de decir: ¿será que va a llover fuego del cielo? Pues no lo pudo contar. No vivió para contarlo, porque la Biblia dice que al voltearse a ver, pues se petrificó en una estatua de sal. Así dice la Biblia. Algunos dicen que existe hasta ahora, que han descubierto y que se ve la figura de la mujer. Pudiera ser, aunque pues no nos consta, pero la Biblia dice que así fue. Entonces Lot, cuando llega a Zoar, pues ya llega, y cuando ya están, dice la Biblia que se metieron a una cueva, pues ya solamente vio a sus dos hijas, y él, tres son los que se salvaron de esa destrucción. Pues si nos ponemos a ver qué es lo que pensó Lot ahí, pues seguramente se puso muy triste, seguramente tuvo pesar. ¿Cómo es posible que mi esposa haya desobedecido la orden del ángel? Bueno, pues se confortó que cuando menos sus dos hijas, pues ahí estaban con él. Lo más sagrado de él, el amor profundo que tenía, pero pues su esposa. Seguramente también quería a su esposa, pero pues ya no había remedio. Eso es el pecado. Eso es la maldad. Eso es lo que se juega en esta situación. Los sodomitas y los de Gomorra habían cruzado la línea que Dios pone, que si la cruzas, pues te pones la soga al cuello. Y ese castigo es porque la ira de Dios se despertó, porque ya ellos vivían hombres con hombres. Y Sodoma y Gomorra es el ejemplo que la Biblia pone para indicar que si alguien más cruza la raya que él no tiene permitido, obviamente que le va a ir mal. Y esa situación de estas ciudades pues se sigue viendo en el mundo. La gente no quiere entender que vivir fuera de los lineamientos del Dios Todopoderoso no trae nada bueno, no es correcto. El apóstol Pedro, en la primera de sus cartas, en el capítulo 4, versículo 3, dice el apóstol: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominable idolatría. Para los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, pues ya basta el tiempo que practicamos la maldad antes de conocer al Señor Jesucristo. Para atrás, nunca más. El cristiano en su mente, en su corazón, debe de ver esa línea que Dios pone.
Y volver hacia atrás, pues nos dice la voz del Espíritu Santo que está en medio de nosotros, en nuestros corazones. Para atrás, nunca más. Y el apóstol dice, bueno, que baste el tiempo pasado, que baste lo que nosotros practicamos antes de ser cristianos, cuando no conocíamos la verdad, cuando nuestro corazón estaba cautivado por el enemigo de nuestras almas, y que nosotros hacíamos, hombres y mujeres, hacíamos lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Y todo era un exceso. Cuando no conocíamos al Señor, todo era un exceso. Ahí está la laxivia, la concupiscencia. Cuando hablamos de estas palabras, es el exceso de pecado que gobernaba nuestras vidas. Y el apóstol Pedro se pone ahí para decirle a los cristianos, a los nuevos hombres que han sido transformados por el poder de la palabra, y decirles que ya no más, que la nueva vida que hay en Cristo Jesús nos ha retraído de esa raya, porque la ley de Dios se ha implementado en nuestros corazones por la obra más grande redentora de Jesucristo. Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de los 10 mandamientos. El Señor Jesucristo no eliminó los 10 mandamientos, porque es la ley de Dios. Las cosas que se dejaron de hacer y que ya ni siquiera los judíos lo hacen, seguramente es las leyes ceremoniosas. Seguramente ya no lo hacen. O tal vez están esperando hacerlo, pues no sabemos cómo piensan los judíos que no son cristianos. Probablemente están pensando en que van a construir de nuevo el templo y luego van a implementar. Pero ya el Señor Jesucristo ya vino. Y lo único que queda de todo eso son los 10 mandamientos. Ya el Señor dice, los escritores del Nuevo Testamento, todo eso, las costumbres, los ritos, las nuevas lunas, las fiestas, todo eso era figura de lo que había de venir. Y una vez que el Señor Jesucristo ya vino, pues solamente queda la ley de Dios. Y eso es para siempre, porque es la ley de Dios. Así que por la obra gloriosa de nuestra redención, ahora nos permite que podamos cumplir la ley de Dios y nos pone en la raya. Y el apóstol el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se da cuenta que ahora hay una vida nueva a través de Jesucristo, por la fe que nosotros tenemos en Él. Por lo tanto, él usa esta expresión, ya no más para atrás, ya no caer en lo que era excesivo. No vamos a dejar de ser pecadores, claro que no, porque seguimos siendo humanos, pero la ley que ha sido escrita en nuestros corazones ahora, a través de su Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas, nos dice, ya no para atrás no, todo es hacia adelante. Ahora tenemos un camino importantísimo, algo que es tremendo. Ahora es la santidad, ahora es la libertad en Cristo.
Ahora es el amor de Dios, la justicia de Dios en nuestras vidas. El Señor ya no quiere destruir por las situaciones. Ahora hay esperanza en Cristo Jesús. Estas cosas que pasaron ahí son como ejemplo, porque la gente pudiera decir, bueno, pues vamos a seguir haciendo. Y lo sigue haciendo. Pero se llaman sodomitas porque practican las cosas que practicaban desde hace cientos de años en esas ciudades. La idolatría se sigue practicando y es pecado. Dios lo castiga. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo reconociendo nuestros pecados, todos, hasta los que son idólatras, y tenemos que recordar que muchos de nosotros, los que somos creyentes en Cristo Jesús, antes de conocer a Jesucristo, algunos éramos idólatras. Éramos idólatras, nos inclinábamos ante una estatua, le encendíamos veladoras, hacíamos fiestas, enseñábamos a nuestras familias a hacerlo, porque eso es lo que nos habían enseñado y no nos atrevíamos a hacer otra cosa porque era como una herencia. Pero por la gracia de Dios, como dice que la fe viene por el oír la palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra o la leíamos o la leemos ahora, pero en el principio, cuando la palabra la escuchamos, bueno, entonces ¿qué estábamos haciendo? Y todo lo que hicimos, pues era pecado, no le agradaba a Dios, pero no lo sabíamos. Y aun cuando lo supiéramos, pues queríamos seguir adelante. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y de ahí nos sacó. Muchos creyentes practicaron otras cosas, muchas cosas más, peores, y que ahora pues son perdonados y tienen una vida nueva, tienen esperanza. ¿Pero por qué? Porque conocimos la verdad, conocimos y dejamos de hacer esos excesos. Ya no los hacemos porque hay una vida nueva aquí en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos va marcando que esas cosas ya fueron suficientes para nosotros. Como dijo el apóstol Pedro, que baste el tiempo pasado, que vivimos en la maldad. Lo mismo dice el capítulo 2 de Efesios, donde dice, en las cuales nosotros vivíamos antes de conocer al Señor, pero que ahora somos una nueva criatura y que el Señor nos ha creado y ha permitido que nosotros, hasta nuestras buenas obras, fueron creados desde antes de la fundación del mundo para que aquellos que creyesen en el Señor pudieran contar con buenas obras diseñadas por Dios para el cristiano. Así que, ¿cómo volver atrás? Nunca, para atrás, nunca jamás. Porque ¿cómo vamos a dejar la verdad por lo que hacíamos antes? Volveríamos entonces y tacharíamos de todo lo que nosotros hemos vivido en Cristo Jesús como algo que no nos sirvió. Por eso el apóstol dice, para atrás, nunca jamás. Ya no, porque lo que nosotros vivimos en Cristo Jesús es
un poder grandioso, es sobrenatural. Lo que vive el cristiano es sobrenatural. La gente no lo entiende, más nosotros no lo entenderíamos si no fuésemos cristianos. No entenderíamos que lo que ahora vivimos en Cristo Jesús no lo hubiésemos podido vivir antes sin Él. Porque nadie puede hacer lo que es del Espíritu. Cuando es el diablo a quien servimos, pues no se puede. No se puede vivir en santidad si eres un borracho. No se puede vivir en santidad si es uno adúltero. No se puede vivir en santidad si eres secuestrador. No se puede vivir en santidad haciendo lo malo. Porque la vida que nos ha dado el Señor Jesucristo es una vida nueva. Una vida que le costó a Él su muerte en la cruz del Calvario. Le costó su sangre preciosa, derramada por nosotros los pecadores. Le costó al Padre enviar a su Hijo a morir. Porque ese era el sacrificio, ese era el Cordero de Dios. Y Él entró al santuario una sola vez. Ya no más. Ya no hay más sacrificio. Y eso lo entendieron los apóstoles que eran judíos, algunos de ellos, israelitas. Los israelitas entendieron perfectamente que en toda la Biblia los prototipos, las señales, todos se encaminaban hacia Jesucristo que había de venir. Y el sacrificio por el pecado, la expiación de los pecados, era con sangre de animales. Por eso Juan el Bautista, cuando bautizó al Señor y dio a conocer quién era, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí, si la sangre de los animales por todo un año, cuando se expiaban las culpas, Dios perdonaba a las personas cuando llegaban. Era una vez al año que se presentaban. Y los sacerdotes tenían que sacrificar a 2 corderos, a 2 animales, para expiar los pecados. Y dice la palabra de Dios que eran perdonados sus pecados, cuando menos por ese año. Así era. Pero cuando vino el Señor Jesucristo y fue presentado delante del pueblo, decía el Juan el Bautista: aquí está el prometido, aquí está el Mesías. Y sus discípulos de Juan empezaron a seguir al Señor Jesucristo. Muchos discípulos de Juan se pasaron con él, porque los que habían conocido a Juan creyeron que él era el Cristo. Pero cuando él les dijo que no era el Cristo, sino que era ese, pues entonces, ¿qué hago aquí, no? Entonces ellos se volvieron, siguieron a Jesucristo. Yo creo que la mayoría, o tal vez todos, al morir Juan el Bautista, seguramente, pues todos siguieron al Señor Jesucristo. Ya no había Juan. Pero ese fue el principio para que se mostrara al mundo, especialmente a los judíos, quién habría de morir para siempre por los pecados. Entonces toda la maldad es perdonada cuando el hombre o la mujer se arrepienten de sus pecados y viene a Jesucristo y le confiesan y le dicen a Dios: Señor, yo necesito
que tú me perdones, que tú me limpies de mis pecados, me limpies de mi maldad. Porque es importante que nosotros vengamos a Él. La gente tiene que venir a Jesucristo, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, donde estamos teniendo problemas por el encerramiento. Seguramente hay mucha gente que se emborracha, seguramente que hay mucha gente que se droga, porque el resguardo es tremendo. Sí puedes salir si tú quieres, pero se te está ordenando que te quedes en casa el tiempo más posible que puedas estar, porque es una de las formas de que esta enfermedad no llegue a la familia. Y nos dicen que si vamos a salir, solamente hacer lo que vas a hacer y otra vez. Pero eso ya depende de cada persona. Y mucha gente, pues obviamente por el encerramiento, está teniendo problemas. Los que no son cristianos, si con los que somos cristianos se está formando un problema de estrés y tenemos que orarle al Señor, tenemos que pedirle, clamarle a Él. Y en una de esas que nos escuche el Señor y que Él tenga misericordia. Y así como cuando el pueblo en el desierto, el ángel se puso entre los muertos y los vivos y se detuvo la mortandad. Dios quiera que Él tenga misericordia y que un día de estos Él envíe a su ángel y se ponga entre los muertos y los vivos y se acabe ese virus. Eso es lo que deseamos y pedimos y oramos al Señor, que fortalezca nuestros cuerpos, que el estrés, que la angustia que se vive, que el cristiano no caiga en lo mismo que están cayendo los otros. Porque hay mucha gente que está cayendo en drogadicción, está cayendo en embriaguez. Y bueno, pues nosotros pues no vamos a caer eso, obviamente, vamos a luchar contra eso. Porque también a nosotros se nos está diciendo, quédate en tu casa el tiempo más posible que sea. Especialmente la gente grande, la gente adulta y los niños. Pero no quiere decir que los otros tampoco, ¿no? Los que van a trabajar, que vayan a trabajar, los que tienen que buscar su comida, que vayan a buscar, y otra vez a su casa cumpliendo con los requerimientos de higiene, porque hay que cumplir. Porque no vas a llegar y salir y tirar tu ropa por donde sea, porque puede ser que esa ropa esté contaminada. Entonces, todo con tranquilidad. Pero si acaso hubiese algún problema de esto, de adicciones, pues en el nombre del Señor vamos a pedirle al Señor que nos dé fortaleza, que baste el tiempo, que baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que a los gentiles le agradaba hacer. Y ya ahora a nosotros pues ya no. Al contrario, cuando un cristiano o una cristiana tiene alguna situación de debilidad y hace algo que hacía antes, ya no es feliz. Ya no se agrada el cuerpo. Y entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué caer si nos vamos a sentir mal? No. ¿Para qué cometer cosas que nos va a perjudicar y además nuestra conciencia nos va a decir, andamos mal? Entonces decirle, Señor, solamente nos queda que tú estés mandando poder a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo
soporte toda esta situación que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, y que Él sí tiene el poder para quitarnos el estrés. Él sí tiene el poder para quitarnos la angustia, para quitarnos todas aquellas cosas, el enojo, porque pudiera ser muchas cosas y nuestra oración se encamine a que ya no más, ya no podemos volver atrás, nunca jamás volver atrás. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a continuar adelante. Y si alguien nos está escuchando, decirle que el Señor tiene el poder, sigue teniendo el poder de salvación. Solamente ven a Jesucristo y dile: yo quiero tener esa fuerza, yo también quiero tener ese poder. Y dile al Señor, confiésale tus faltas, tus pecados, tus necesidades, y abre tu corazón a Jesucristo y dile: Señor Jesucristo, yo quiero que entres a mi vida y que me salves, que me limpies con tu sangre preciosa y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Que el Señor nos bendiga a todos.